Una mezcla gaseosa tiene la siguiente composición volumétrica: 20% de hidrógeno, 40% de oxígeno y 40% de helio. Halle la presión parcial del hidrógeno en atmósferas si la presión parcial del oxígeno es 2 atmósferas. Esta es una pregunta de mezcla de gases. Recuerde que una mezcla gaseosa es la reunión o agrupación de dos o más gases. Ahora, las moléculas de los gases se van a mezclar de manera uniforme. Entonces, toda mezcla gaseosa es una solución homogénea. Por otro lado, nos dice el problema que en un recipiente tenemos hidrógeno, oxígeno y helio, y nos dan como dato porcentaje y volumen de cada gas. Ahora, si la presión parcial del oxígeno es 2 atmósferas, ¿cuál es la presión parcial del hidrógeno? Eso es lo que pide. Ahora recuerda que la presión parcial de un gas es la presión que ejerce cuando está sólido, pero a la misma condición de volumen y temperatura que la mezcla gaseosa. Si el volumen de la mezcla es 50 litros, la temperatura es 20 grados Celsius, cada uno de estos gases, cuando están solos, deben tener el mismo volumen y la misma temperatura que la mezcla. Entonces, bajo esas condiciones, podemos hablar de presión parcial. Pero si el volumen o la temperatura es diferente a la mezcla, ahí entonces, jóvenes, no podemos hablar de presión parcial. Entonces, presión parcial, repito, es la presión del gas cuando está solo, pero a la misma condición de volumen y temperatura que la mezcla gaseosa. Muy bien. Para resolver este problema, basta recordar conceptos muy importantes de mezcla gaseosas. Un concepto muy importante es la identidad de Avogadro. La identidad de Avogadro nos dice que en una mezcla gaseosa, el porcentaje en volumen de un gas, el porcentaje de la presión y el número de moles son iguales. Entonces, bajo ese concepto, el porcentaje de volumen del oxígeno es 40%. Esto equivale entonces a 40% del número de moles. Del hidrógeno es 20%. Esto equivale al 20% del número de moles. Ahora, como el porcentaje de moles del oxígeno es el doble del hidrógeno, entonces se cumple que el número de moles de oxígeno debe ser el doble del número de moles de hidrógeno. Si para el hidrógeno hay N moles, para el oxígeno debe haber 2N moles. Por otro lado, estos dos gases tienen la misma temperatura y el mismo volumen. Por lo tanto, entonces, si usted aplica la ecuación universal de los gases ideales para estos dos gases, el volumen es el mismo, la temperatura tiene el mismo valor, R también es el mismo valor. Entonces, la presión del gas, la presión parcial, ¿de qué va a depender? Del número de moles. Entonces, se cumple lo siguiente. A igual volumen y temperatura, la presión del gas es directamente proporcional al número de moles del gas. Entonces, concluimos lo siguiente. Si para 2N moles la presión es 2, para N moles, ¿qué presión le corresponde al hidrógeno? Entonces, jóvenes, la presión del hidrógeno debe ser 1 atmósfera. Esta es la respuesta.